No soy una persona supersticiosa, y nunca lo he sido. Llevo más de 15 años manejando tráiler por las carreteras del país, y si algo te enseña este trabajo, es a desconfiar del cansancio, no de fantasmas. Siempre creí que la mayoría de las historias que se cuentan en las gasolineras nacen del sueño, del silencio y de pasar demasiadas horas solo. Por eso, durante mucho tiempo pensé que nada extraño podría pasarme a mí, hasta aquella noche en la que recogí a un pasajero que nunca se bajó de mi camión. Aquella noche yo iba manejando por una ruta secundaria que uso de vez en cuando para evitar el tráfico pesado. Era poco después de la 1 de la madrugada. El cielo estaba completamente despejado, y la luna iluminaba lo suficiente como para ver el asfalto extenderse frente a mí como una cinta interminable. Llevaba varias horas sin detenerme, y aunque me sentía cansado todavía estaba alerta. El motor sonaba parejo, y la radio apenas murmuraba, una canción vieja que casi no escuchaba. Fue entonces cuando lo vi por primera vez, al borde de la carretera, justo antes de una curva amplia, una silueta parada. Pensé que era alguien que se había quedado varado o que necesitaba ayuda. No era la primera vez que veía gente pidiendo aventón en esa zona. Reduje la velocidad, y cuando me acerqué, pude distinguir a un hombre joven, de complexión delgada, con una chamarra oscura y la cabeza ligeramente agachada. No levantó la mano ni hizo señas. Simplemente estaba ahí, quieto, mirándome. Algo en su postura me incomodó, pero no supe explicar por qué. Aún así me detuve unos metros adelante y abrí la puerta del copiloto. Le pregunté a dónde iba, y tardó unos segundos en responder. Su voz era baja, casi apagada. Me dijo el nombre de un pueblo que quedaba de paso en mi ruta, así que asentí y le dije que subiera. Cuando lo hizo sentí un cambio extraño en el aire dentro de la cabina, como si la temperatura hubiera bajado de golpe. Pensé que era su gestión y seguí manejando. Durante los primeros minutos no hablamos. Él miraba fijo al frente y yo me concentraba en la carretera. De reojo noté que tenía las manos muy pálidas, apoyadas sobre las piernas. No se movía, ni siquiera para acomodarse. Traté de iniciar conversación preguntándole si venía de lejos o si había tenido problemas con su auto, pero solo respondió con monosílabos: sí, no, ajá. Su tono no transmitía nada, ni enojo ni cansancio. Era como si hablara por costumbre. Pasaron varios kilómetros, y empecé a sentirme incómodo. No por miedo exactamente, sino por una sensación rara, como si alguien me estuviera observando desde dentro del mismo camión. Cada vez que giraba ligeramente la cabeza para verlo, él seguía exactamente en la misma posición, mirando al frente, sin parpadear. Intenté tranquilizarme diciéndome que solo era una noche larga, pero entonces noté algo más. El reflejo del espejo del copiloto no coincidía del todo con su figura. La sombra parecía más oscura, más densa de lo normal, como si no perteneciera del todo a la luz de la cabina. Sacudí la cabeza y seguí adelante. No quería darle importancia. Unos minutos después recibí una llamada en el celular. Era un número desconocido. Dudé en contestar, pero lo hice usando el manos libres. Del otro lado escuché la voz de una mujer. Sonaba nerviosa. Me preguntó si yo era el conductor del tráiler que había pasado por la curva del kilómetro 37 hacía unos 20 minutos. Le respondí que sí, confundido. Entonces me dijo algo que me heló la sangre. Me pidió que si había visto a su hermano le avisara, que él había salido caminando por esa carretera después de un accidente, y que no lo encontraban. Le pregunté cómo era, y cuando empezó a describirlo, sentí un nudo en el estómago. Chamarra oscura, delgado, joven, exactamente como el hombre que iba sentado a mi lado. Miré de reojo al copiloto, y él seguía ahí, inmóvil. Le pregunté a la mujer si su hermano estaba bien. Hubo un silencio largo antes de que respondiera. Luego dijo que no, que el accidente había ocurrido hacía más de una hora, y que según los paramédicos, su hermano había muerto en el lugar. Sentí que el volante se me resbalaba de las manos. Intenté decir algo, pero la voz no me salía. Colgué sin despedirme, y en ese momento el hombre a mi lado giró lentamente la cabeza hacia mí. Fue la primera vez que me miró directamente. Sus ojos estaban abiertos de más, brillaban de una forma antinatural,
y su boca se abrió como si quisiera decir algo, pero no salió ninguna palabra, solo un sonido bajo, húmedo, como un intento fallido de respirar. El pánico me invadió. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que apenas podía escuchar el motor. Quise frenar, pero mis piernas no respondían. El camión empezó a zigzaguear y tuve que concentrarme para no perder el control. Cerré los ojos por un segundo, solo un segundo. Cuando los abrí, el asiento del copiloto estaba vacío. No había nadie. El aire seguía frío y pesado, pero él ya no estaba. Frené bruscamente y me detuve en la orilla de la carretera. Bajé del camión temblando. Revisé alrededor. No había rastro de nadie, ni huellas, ni movimientos, solo el sonido lejano de los insectos nocturnos. Me quedé ahí varios minutos intentando recuperar el aliento. Finalmente subí de nuevo y decidí continuar hasta la siguiente gasolinera. No quería quedarme solo en medio de la nada. Cuando llegué, me estacioné junto a otros camiones y entré a la tienda. Pedí un café y traté de parecer normal. El encargado me miró fijamente y me preguntó si todo estaba bien. No sé por qué, pero le conté lo que había pasado, sin entrar en muchos detalles. Solo mencioné que había recogido a alguien en la carretera y que luego desapareció. El hombre suspiró y negó con la cabeza. No eres el primero, me dijo. Esa curva tiene historia, muchos accidentes, mucha gente que no llega a bajarse nunca del todo. Sus palabras me provocaron un escalofrío. Regresé al camión decidido a no mirar más al asiento del copiloto. Manejé el resto del trayecto con una tensión constante. Cada ruido me sobresaltaba, cada sombra me hacía apretar el volante. Cuando finalmente llegué a mi destino y bajé del camión para revisar la cabina, vi algo que terminó de romper cualquier explicación lógica que me quedaba. Sobre el asiento del copiloto había una marca húmeda, como si alguien hubiera estado sentado ahí durante mucho tiempo, una mancha oscura con la forma exacta de un cuerpo. No toqué nada. Cerré la puerta y me alejé. Han pasado años desde aquella noche, y sigo manejando, sigo tomando rutas largas, pero nunca más recojo a nadie en la carretera. Y aún así, hay noches en las que, cuando el cansancio me alcanza y el silencio se vuelve demasiado pesado, siento que alguien sigue sentado a mi lado, mirando al frente, esperando llegar a un lugar del que nunca podrá bajarse. Nunca creí en premoniciones ni en señales. Siempre pensé que la vida se resume a decisiones y casualidades, nada más. Por eso aquella noche cuando recibí la primera llamada no le di importancia. Yo iba manejando por la autopista rumbo al norte, una ruta larga pero conocida. Eran casi las 2 de la madrugada, y el tráfico era prácticamente inexistente, solo el sonido constante del motor y las luces del camión rompiendo la oscuridad. Llevaba horas despierto, pero me sentía bien, acostumbrado a las madrugadas y al café fuerte. Fue entonces cuando sonó el teléfono, un número oculto, sin nombre, sin identificación. Dudé en contestar, pero lo hice pensando que podía ser la empresa o algún problema con la carga. Al otro lado, escuché una respiración lenta, profunda. Durante unos segundos, nadie habló, y estuve a punto de colgar cuando finalmente una voz masculina, calmada pero extrañamente fría, dijo mi nombre completo. Eso fue lo primero que me puso alerta, porque no muchas personas fuera del trabajo lo conocen. Pregunté quién hablaba, y la voz respondió algo que me hizo soltar una risa nerviosa. Dijo que llamaba para advertirme que no me detuviera en el siguiente kilómetro, que siguiera manejando sin importar lo que viera. Pensé que era una broma pesada, alguien aburrido jugando con mi número, así que le respondí de mala gana que dejara de molestar. Pero antes de que pudiera colgar, agregó una frase que todavía hoy me persigue. Dijo, si paras ahí, no llegas al amanecer. Colgué sin decir nada más, y traté de sacarme el mal sabor de la boca. Seguí manejando convencido de que no era nada, pero a los pocos minutos empecé a notar que el ambiente dentro de la cabina se sentía distinto, más pesado, como si el aire estuviera cargado. El cansancio comenzó a golpearme de repente, algo raro porque minutos antes me sentía completamente despierto.
Fue entonces cuando vi la señal, una indicación de área de descanso justo en el kilómetro que la voz había mencionado. Por reflejo levanté el pie del acelerador. Llevaba tiempo pensando en detenerme a estirar las piernas, pero la llamada volvió a mi mente. Sacudí la cabeza y decidí seguir, diciéndome que no iba a dejar que una broma me afectara. Pasé de largo el área de descanso y sentí una extraña sensación de alivio, como si hubiera evitado algo. 15 minutos después el teléfono volvió a sonar. El mismo número oculto. Esta vez contesté de inmediato, exigiendo saber quién era y cómo sabía tanto sobre mí. La voz no se alteró. Me dijo que había hecho bien en no detenerme, que esa noche ya había cometido suficientes errores en otras vidas. Esa frase me heló la sangre. Le pregunté qué quería decir con eso, y la respuesta fue aún peor. Dijo que ya me había visto morir antes, que siempre era en el mismo tramo, siempre por cansancio, siempre creyendo que todavía podía seguir. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, y por primera vez pensé seriamente en colgar el camión y dormir en el próximo lugar seguro. Pero antes de decidir algo, la llamada se cortó, el silencio volvió a la cabina, y mi mente empezó a llenarse de imágenes. Recordé accidentes que había visto en esa ruta, camiones volcados, cruces blancas al borde del asfalto, historias que otros traileros contaban en las gasolineras. Intenté convencerme de que solo estaba sugestionado, pero entonces vi algo más adelante. Luces intermitentes, un retén improvisado, o eso pensé. Reduje la velocidad, y cuando me acerqué, noté que no había patrullas ni personas, solo un vehículo destrozado a un lado del camino, completamente calcinado. Me detuve unos metros adelante, impulsado por la curiosidad, y bajé del camión. El olor a metal quemado y caucho era fuerte. Me acerqué lo suficiente para ver el interior, y lo que vi me dejó sin aliento. Dentro del vehículo no quedaba casi nada reconocible, excepto una placa retorcida que todavía se podía leer. Era la matrícula, y al verla sentí que las piernas me flaqueaban porque era exactamente la misma que la mía. No parecida, no casi igual, era idéntica. Mi corazón empezó a latir descontrolado. Retrocedí, tambaleándome, y en ese momento, el teléfono volvió a sonar en mi bolsillo. Contesté sin pensar, y la voz regresó. Esta vez, sonaba más cerca, como si estuviera dentro de la cabina. Me dijo que ese era el final, al que siempre llegaba si no escuchaba, que el cansancio engaña, que la carretera repite historias. Le grité que quién era, que qué quería de mí, y respondió algo que no esperaba. Dijo que era yo, o lo que quedaba de mí después, que había aprendido demasiado tarde a reconocer las señales, que esa noche aún tenía una oportunidad. Subí de golpe al camión con las manos temblando y arranqué sin mirar atrás. Manejé como nunca antes, concentrado solo en el camino, ignorando el sueño, el miedo y cualquier pensamiento que no fuera a avanzar. Durante horas el teléfono no volvió a sonar. El cielo empezó a aclararse poco a poco, y cuando el sol finalmente salió sentí un alivio profundo, como si hubiera escapado de algo invisible. Me detuve en la primera gasolinera grande, y me quedé ahí varias horas, durmiendo, comiendo, tratando de procesar lo que había pasado. Cuando retomé el viaje, pensé que todo había quedado atrás, que solo había sido una mezcla de estrés y cansancio. Pero esa tranquilidad no duró mucho. Semanas después, revisando mi teléfono, encontré un registro de llamadas que no recordaba haber hecho. Una llamada saliente desde mi número al mismo número oculto, hecha exactamente a las 2 de la madrugada de aquella noche, con una duración de 3 minutos. Y desde entonces cada vez que manejo de noche, cuando el cansancio empieza a nublar la vista y la carretera se vuelve interminable, temo escuchar de nuevo el teléfono sonar, porque ahora sé que la advertencia no venía de alguien más, sino de una versión de mí que no tuvo la suerte de colgar esa llamada y seguir manejando. Siempre he confiado más en la experiencia que en la tecnología. Por eso aquella noche no me preocupé cuando el GPS empezó a fallar. Llevaba más de 20 años manejando y conocía esa ruta mejor que muchos mapas digitales. Era un trayecto largo por carretera secundaria, de esos que atraviesan kilómetros de nada. Eran casi las 3 de la madrugada.
y el cansancio comenzaba a pesarme. Necesitaba café y combustible, así que cuando a lo lejos vi un resplandor amarillo, pensé que era una bendición, una gasolinera en medio de la oscuridad. Reduje la velocidad y tomé la desviación sin pensarlo mucho. El lugar parecía antiguo, con letreros viejos y luces que parpadeaban ligeramente, pero estaba abierto. Había bombas de gasolina funcionando y una pequeña tienda iluminada. Lo extraño fue que no había otros vehículos, ni camiones, ni autos. Aún así me estacioné y apagué el motor. El silencio era absoluto, tan profundo que podía escuchar mis propios pasos al bajar. Un hombre salió de la tienda. Vestía un uniforme que no reconocí, demasiado viejo para ser de alguna marca actual. Me saludó con un leve movimiento de cabeza sin sonreír. Le pedí que llenara el tanque, y mientras lo hacía noté que evitaba mirarme directamente, como si no quisiera cruzar miradas. Intenté romper el hielo, preguntándole cuánto faltaba para el siguiente pueblo, pero no respondió. Solo siguió con lo suyo. Cuando entré a la tienda para pagar sentí algo raro en el ambiente. El aire estaba pesado y frío. Los estantes tenían productos que parecían fuera de época, marcas que recordaba de mi infancia pero que ya no existían. El reloj de la pared estaba detenido, marcando siempre la misma hora, 2:17. La cajera, una mujer de rostro pálido, me cobró sin decir una palabra. Solo cuando le entregué el dinero, murmuró algo que apenas entendí. Dijo, no todos los que paran aquí se van. Pensé que era una broma de mal gusto y regresé rápido al camión. Al encenderlo miré el tablero y noté que el reloj del vehículo marcaba exactamente la misma hora que el de la tienda, 2:17. Aunque yo sabía que llevaba ahí al menos 15 minutos, decidí irme de inmediato. Al reincorporarme a la carretera sentí una especie de presión en el pecho, como si hubiera hecho algo que no debía. Manejé varios kilómetros y noté que el paisaje no cambiaba. Las mismas curvas, los mismos árboles, el mismo tramo repetido una y otra vez. Miré el GPS y seguía sin señal, marcando un punto vacío. Fue entonces cuando por el espejo retrovisor vi la gasolinera otra vez, exactamente igual, con las mismas luces parpadeando, como si nunca me hubiera ido. El pánico empezó a subir. Aceleré intentando dejarla atrás, pero sin importar cuánto avanzara, siempre volvía a verla aparecer detrás. Decidí detenerme y revisar el mapa físico que llevaba en la guantera. Busqué la carretera, los pueblos cercanos, cualquier referencia, pero esa gasolinera no aparecía en ningún lado, ninguna mención, ninguna marca, nada. Fue en ese momento, cuando escuché golpes suaves en la puerta del copiloto. Al voltear vi al mismo hombre del uniforme viejo, parado ahí, sin expresión. Bajé el vidrio apenas, y le pregunté qué estaba pasando. Me respondió con una voz hueca que ese lugar no era para los vivos, que yo había llegado por cansancio y que todavía podía irme, si no volvía a mirar atrás. Sin pensarlo, arranqué con el corazón desbocado. Esta vez, cerré los ojos un segundo, y cuando los abrí la gasolinera había desaparecido. La carretera continuaba normal, y a lo lejos se veían las luces de un pueblo. Manejé sin detenerme hasta el amanecer. Cuando por fin paré en una estación conocida, le pregunté al encargado si sabía de una gasolinera antigua. En ese tramo, me miró extrañado, y me dijo que no, que ese lugar llevaba abandonado más de 30 años, después de un incendio, donde murieron varias personas atrapadas. Sentí un escalofrío al recordar las luces, el reloj detenido, las palabras de la cajera. Desde esa noche sigo manejando, pero jamás vuelvo a parar en un lugar que no reconozco, porque aprendí que no todas las gasolineras están hechas para recargar combustible. Algunas solo están ahí para asegurarse de que nunca sigas tu camino. Nunca he sido de levantar gente en la carretera, y no porque me crea mejor que nadie, sino porque este trabajo te enseña a desconfiar. Demasiadas historias malas empiezan con un acto de buena fe, pero aquella noche hice una excepción, y todavía hoy me pregunto si no habría sido mejor seguir de largo y fingir que nunca la vi. Iba manejando por una carretera estatal poco transitada, una de esas rutas largas que atraviesan tramos de monte
y cerros donde la señal desaparece, y el silencio se vuelve tan pesado que parece aplastarte. Eran cerca de las 2 de la madrugada, y llevaba varias horas sin detenerme. El cansancio empezaba a notarse, pero todavía me sentía capaz de seguir un poco más. Fue entonces cuando la vi. Al principio pensé que era un reflejo o una sombra, pero al acercarme, distinguí claramente la figura de una mujer, parada a la orilla del camino. Vestía un abrigo claro que contrastaba con la oscuridad, y tenía el cabello largo cayéndole sobre los hombros. No hacía señas, no gritaba, solo estaba ahí, inmóvil, mirando al frente como si supiera que alguien iba a detenerse. Reduje la velocidad casi por instinto, y cuando pasé a su lado vi que levantó la cabeza lentamente y me miró. Su rostro estaba pálido, demasiado pálido, y sus ojos parecían cansados, no asustados, no desesperados, sino tristes, como si llevara mucho tiempo esperando. Algo en esa mirada me hizo frenar unos metros adelante. Me dije a mí mismo que solo le preguntaría si estaba bien y seguiría. Bajé el vidrio y le pregunté si necesitaba ayuda. Su voz fue apenas un susurro cuando respondió que sí, que solo necesitaba llegar a un lugar cercano. Le pregunté si tenía algún familiar a quien llamar. Negó con la cabeza y me pidió si podía llevarla hasta el viejo puente. No especificó cuál, solo dijo el puente. Asentí sin pensar demasiado y le abrí la puerta del copiloto. Cuando subió sentí de nuevo esa sensación extraña que ya había experimentado en otras noches difíciles, como si el aire dentro de la cabina se hubiera enfriado de golpe. El olor también cambió. Había algo húmedo, un aroma leve a tierra mojada, que no venía de afuera. Cerré la puerta y retomé la marcha tratando de ignorarlo. Durante varios minutos no hablamos. Ella miraba por la ventana, yo miraba la carretera. De vez en cuando intentaba iniciar conversación, preguntándole si vivía cerca o si su auto se había descompuesto, pero sus respuestas eran vagas. Decía que no recordaba bien, que solo necesitaba llegar ahí. Noté que no llevaba bolso ni teléfono. Sus manos descansaban sobre su regazo y parecían demasiado quietas, como si no respirara del todo. Empecé a sentir una incomodidad difícil de explicar, no miedo todavía, más bien una sensación de estar haciendo algo que no debía. El silencio se volvió espeso, y la carretera parecía alargarse. Fue entonces cuando ella habló sin que yo le preguntara nada. Dijo que no todos los caminos te llevan a donde crees, que a veces uno sigue manejando sin saber que ya pasó su destino hace mucho. Su voz era suave, pero tenía algo extraño, como si viniera de muy lejos. Le pregunté qué quería decir, y tardó en responder. Luego, dijo que la gente siempre sigue adelante, aunque algo dentro les diga que ya es tarde, que no hay vuelta atrás. Sentí un escalofrío, y traté de cambiar de tema preguntándole cuánto faltaba para el puente. Ella levantó la mirada y señaló hacia adelante. Dijo que no estaba lejos, que lo reconocería cuando lo viera. Seguí manejando con el estómago revuelto. Empecé a notar que el tablero del camión parpadeaba levemente, y que la radio, aunque apagada, emitía un murmullo casi imperceptible, como estática mezclada con voces lejanas. Quise encenderla para comprobar, pero ella me pidió que no lo hiciera. Su tono ya no era suave, era firme, casi suplicante. Me dijo que no necesitábamos ruido, que el silencio era mejor. Obedecí sin saber por qué. Unos minutos después, vi el puente a lo lejos. Un puente viejo de concreto, estrecho, con barandales oxidados. Recordé de inmediato historias que había escuchado sobre ese tramo. Accidentes, caídas, vehículos que se habían ido al barranco. Cuando nos acercamos, ella me pidió que me detuviera justo antes de cruzarlo. Frené y le pregunté si ahí estaba bien. Asintió lentamente y por primera vez desde que subió me miró directamente a los ojos. Fue entonces cuando dijo la frase que me dejó helado. Dijo, aquí fue donde morí. Sentí que el corazón se me detenía. Intenté decir algo, preguntar a qué se refería, pero mi garganta se cerró. Ella continuó hablando como si estuviera contando algo cotidiano. Dijo que esa noche llovía, que iba distraída, que no vio la curva, que nadie la encontró hasta la mañana siguiente, que desde entonces esperaba a que alguien la llevara de regreso. No supe qué responder. Mi mente buscaba desesperadamente una explicación lógica.
una broma, una mentira, cualquier cosa. Ella abrió la puerta del copiloto y antes de bajar me dijo que no me detuviera a mirar atrás, que siguiera manejando y no volviera nunca a ese lugar. Bajó y cerró la puerta con cuidado, como si no quisiera hacer ruido. Permanecí inmóvil, varios segundos mirando al frente, respirando con dificultad. Finalmente reuní el valor para mirar por el espejo lateral, y no vi a nadie. La orilla del puente estaba vacía. Bajé del camión temblando y revisé alrededor. No había rastro de ella, solo el viento frío y el sonido lejano del agua abajo. Subí de nuevo y arranqué sin mirar atrás. Manejé hasta que el amanecer empezó a asomar. Cuando por fin me detuve, en una gasolinera grande, le conté lo ocurrido a un compañero. Él me escuchó en silencio, y cuando terminé, me preguntó exactamente en qué puente había sido. Al decírselo bajó la mirada, y me dijo que ahí, años atrás, una mujer había perdido la vida al caer con su auto durante una noche lluviosa, que desde entonces varios conductores decían haber visto a alguien pidiendo aventón en ese tramo. Regresé a casa con el cuerpo cansado y la mente revuelta. Pensé que con el tiempo lo olvidaría, pero no fue así. Semanas después, limpiando la cabina, encontré algo que me hizo sentarme de golpe. Sobre el asiento del copiloto había una marca oscura, como una silueta apenas visible, y un olor leve a tierra mojada que no se iba, por más que limpiara. Desde entonces sigo manejando, sigo pasando por carreteras solitarias, pero nunca vuelvo a detenerme cerca de ese puente, y aunque no la vuelva a ver, hay noches en las que siento que alguien se sienta a mi lado, en silencio, esperando que la lleve de nuevo a donde todo terminó. Nunca me gustaron los trabajos mal explicados. En este oficio, uno aprende rápido que cuando alguien paga demasiado y pregunta muy poco, es porque hay algo que no quiere que sepas. Aún así, aquella noche acepté el encargo porque estaba desesperado. Llevaba meses con deudas, el camión necesitaba mantenimiento, y yo ya no podía darme el lujo de decir que no. El contacto fue breve, una llamada corta, una voz grave que me dio una dirección y una hora. Nada más, no mencionó el tipo de carga ni el peso exacto, solo repitió varias veces que el remolque ya estaría sellado, y que bajo ninguna circunstancia debía abrirlo, ni revisar nada durante el trayecto. El pago sería en efectivo al entregar, el doble de lo normal. Esa fue la parte que me hizo aceptar. Recogí el tráiler en una bodega vieja, a las afueras de la ciudad. El lugar estaba casi en ruinas, con focos amarillos colgando y sombras largas proyectadas en las paredes. No había nadie más que un hombre flaco con gorra que me entregó los papeles sin mirarme a los ojos. Firmé sin leer demasiado y me enganché al remolque. Desde el principio algo se sentía raro, no por el peso, el camión respondía bien, sino por el silencio, un silencio extraño, como si el aire alrededor del remolque fuera más espeso. Partí poco antes de la medianoche rumbo a una zona montañosa, donde debía entregar la carga antes del amanecer. Durante la primera hora todo fue normal. La carretera estaba despejada y yo manejaba concentrado. Fue después, en un tramo largo y oscuro, cuando escuché el primer golpe. Fue seco, metálico, como si algo hubiera chocado desde dentro del remolque. Pensé que tal vez la carga se había movido con una curva mal tomada. Seguí manejando. Unos minutos después, volvió a escucharse. Esta vez, dos golpes seguidos, más lentos, rítmicos, como si alguien estuviera probando las paredes. El sudor me corrió por la espalda. Intenté tranquilizarme diciéndome que seguramente era mercancía mal acomodada, pero el patrón no coincidía con nada que yo hubiera escuchado antes. No era el ruido típico de cajas o maquinaria, era demasiado intencional. Bajé la velocidad y los golpes cesaron. Aceleré de nuevo y regresaron. Tres, esta vez. Siempre desde el mismo punto. Como si algo supiera exactamente cuándo yo estaba atento. Apreté el volante y decidí no detenerme. Recordé la advertencia. No abrir el remolque. No preguntar. Seguí adelante con el corazón latiendo fuerte. Una media hora después el ambiente dentro de la cabina cambió. Comenzó a sentirse frío. Un frío que no venía del clima ni del aire acondicionado. Era interno. Se metía en los huesos.
Y entonces comenzaron los sonidos que ya no pude ignorar. No eran golpes ahora, eran rasguños, largos, lentos, como uñas recorriendo metal desde adentro. Sentí un nudo en el estómago y miré el reloj. Faltaban varias horas para llegar. Pensé seriamente en parar en una gasolinera y abandonar el encargo, pero justo entonces empecé a escuchar algo más. Un murmullo. No venía del remolque ni de la radio. Era como si se formara dentro de mi cabeza, palabras que no entendía del todo, pero que transmitían una sensación de urgencia, de angustia, de algo atrapado. Mi respiración se volvió rápida. Empecé a temblar. Traté de hablar en voz alta para romper el silencio, pero mi propia voz sonó extraña, lejana. Cuando finalmente vi una gasolinera, a lo lejos sentí alivio. Paré el camión casi sin pensarlo y bajé de inmediato. El aire frío de la madrugada me golpeó la cara, y por un momento creí que todo se calmaría. Pero cuando caminé hacia la parte trasera del tráiler, los golpes regresaron, más fuertes, más desesperados. Di un paso atrás y sentí que las piernas me fallaban. Entré a la tienda buscando ayuda. El cajero, un hombre mayor, me miró con atención antes de que yo dijera nada. Luego miró hacia afuera, hacia el remolque, y frunció el ceño. No es buena idea traer eso por aquí, dijo en voz baja. Le pregunté a qué se refería, y negó con la cabeza, como si ya hubiera dicho demasiado. Pagué un café que no me tomé, y regresé al camión, decidido a terminar el viaje, lo más rápido posible. Retomé la carretera, y los golpes continuaron, ahora acompañados de algo peor, golpes que parecían responder a mis pensamientos. Cuando pensaba en detenerme se intensificaban, cuando pensaba en acelerar se volvían más rápidos, como si algo dentro supiera exactamente lo que yo sentía. Cerca de una curva cerrada, los faros iluminaron por un instante, una sombra cruzando la carretera. Frené de golpe y sentí el camión deslizarse. El control se me escapó por un segundo. Logré enderezarlo, pero en ese instante, los golpes se transformaron en un solo impacto brutal, tan fuerte que sentí vibrar todo el remolque. Grité sin darme cuenta, y pisé el acelerador con fuerza. Manejé así durante kilómetros, sin atreverme a mirar por los espejos. Finalmente llegué al punto de entrega, un almacén viejo en medio de la nada. El mismo hombre flaco me esperaba. Sonreía como si nada. Cuando me bajé del camión, le pregunté qué demonios llevaba ahí dentro. Me miró y respondió algo que todavía me quita el sueño. Dijo que no llevaba algo, sino a alguien, y que yo había hecho bien mi trabajo porque no había abierto el remolque. Descargaron rápido, sin ruido, sin preguntas. Cuando el remolque quedó vacío, el silencio fue absoluto, demasiado limpio. Me pagaron y me fui de ahí, sin mirar atrás. Pensé que todo había terminado, pero estaba equivocado. Esa misma noche, ya en casa, escuché golpes suaves, rítmicos, provenientes del interior del closet. El mismo patrón, la misma intención. Abrí la puerta temblando, y no había nada. Desde entonces, los golpes aparecen de vez en cuando, a veces en las paredes, a veces bajo la cama. Siempre de noche, siempre cuando estoy solo. Ya no acepto trabajos extraños. Ya no manejo de madrugada si puedo evitarlo. Pero sé que no importa dónde esté. Algo aprendió el camino conmigo, y todavía está esperando que vuelva a abrir una puerta que nunca debí cerrar. Siempre he dicho que la carretera te habla si sabes escucharla, no con palabras, sino con señales, cambios de ánimo, presentimientos que no puedes explicar. Durante más de 25 años, manejando tráiler, aprendí a respetar esas sensaciones, pero también aprendí a ignorarlas cuando el cansancio o la rutina se interponen. Aquella noche estuve a punto de pagar muy caro no hacerlo. Iba manejando por una carretera de montaña que conecta varios pueblos pequeños. Una ruta que de día es complicada pero de noche se vuelve traicionera. Curvas cerradas, barrancos profundos y tramos sin señal ni iluminación. Eran casi las 3 de la madrugada y llevaba demasiadas horas despierto. La carga no era urgente, pero yo quería llegar antes del amanecer para descansar. El aire dentro de la cabina estaba caliente y pesado. La radio apenas sonaba, y mis párpados empezaban a pesar.
Fue entonces cuando vi al anciano por primera vez. Estaba parado a un lado de la carretera, justo antes de una curva peligrosa. Llevaba un sombrero viejo y un abrigo largo. Su postura era encorvada y parecía apoyarse en un bastón. Lo vi tarde y apenas tuve tiempo de reducir la velocidad. Pensé que era un campesino o alguien que había quedado varado. No levantó la mano ni hizo señas, solo me miró, y en esa mirada hubo algo que me despertó de golpe, una urgencia difícil de describir. Instintivamente frené y bajé el vidrio. Le pregunté si necesitaba ayuda. El anciano levantó la cabeza lentamente y me dijo que no siguiera, que no tomara esa curva. Su voz era ronca pero firme, como la de alguien acostumbrado a que lo escuchen. Le pregunté por qué, y señaló hacia adelante con el bastón. Dijo que más allá la carretera se tragaba a los que no la respetaban. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Le agradecí el consejo, y pensé en seguir, pero algo en su expresión me hizo dudar. Miré el reloj y luego la carretera. Sabía que esa curva era peligrosa, pero la había tomado decenas de veces. Aún así, decidí escuchar al anciano, y detuve el camión por completo. Bajé para estirar las piernas y despejarme un poco. Cuando volví a mirar hacia donde estaba el anciano ya no estaba. Pensé que se había movido hacia el monte o que había seguido su camino. No le di más vueltas. Volví a subir al camión y avancé con cuidado. Apenas unos metros después, vi lo que me heló la sangre. Justo en la curva había ocurrido un derrumbe reciente. Rocas y tierra bloqueaban parte del camino, y un vehículo pequeño estaba volcado al borde del barranco. Si hubiera pasado a la velocidad normal, no habría tenido tiempo de reaccionar. Me quedé ahí varios minutos, respirando hondo, consciente de que aquel hombre me había salvado la vida. Cuando finalmente retomé el camino no dejaba de pensar en él, en cómo apareció justo a tiempo y desapareció sin dejar rastro. Más adelante paré en una pequeña gasolinera de pueblo para tomar café. El lugar estaba casi vacío, solo el encargado, un hombre de mediana edad que me miró con curiosidad cuando entré. Comenzamos a platicar y sin saber por qué le conté lo que había pasado, mencioné al anciano del bastón. Al escucharlo, el hombre dejó de sonreír. Me preguntó con detalle cómo vestía, qué llevaba puesto. Cuando terminé de describirlo se quedó en silencio unos segundos, y luego me dijo algo que me dejó frío. Me dijo que ese anciano había muerto hacía más de 10 años, que era un antiguo vigilante de caminos, que conocía cada curva y cada barranco, que una noche, intentando advertir a un conductor borracho, fue atropellado y murió en ese mismo tramo. Desde entonces, según la gente del pueblo, se aparecía de vez en cuando para evitar que otros corrieran la misma suerte. Sentí un escalofrío y traté de reír nerviosamente, pero el hombre no estaba bromeando. Me dijo que no todos podían verlo, solo los que estaban a punto de cometer un error fatal. Pagué el café y salí de ahí con la mente revuelta. Seguí manejando con más cuidado de lo habitual, pero lo peor no terminó esa noche. Días después, ya en otra ruta, empecé a notar algo extraño. En tramos peligrosos sentía una presencia, como si alguien estuviera a mi lado, aconsejándome sin palabras, reduciendo mi velocidad, obligándome a prestar atención. Una madrugada, en una curva distinta, vi reflejado en el espejo lateral el sombrero del anciano por un instante. Casi pierdo el control del susto. Frené y miré alrededor. No había nadie. Pensé que estaba imaginando cosas, que el estrés me estaba afectando, pero las apariciones continuaron, siempre breves, siempre antes de un peligro. Nunca hablaba, solo estaba ahí, recordándome que bajara la velocidad, que tuviera cuidado, hasta que una noche decidí comprobar algo. En un tramo peligroso, ignoré deliberadamente esa sensación. Aceleré, convencido de que todo estaba en mi cabeza. En ese momento escuché claramente la voz del anciano dentro de la cabina, fuerte, autoritaria, diciendo mi nombre y ordenándome frenar. Reaccioné por reflejo, y segundos después, un animal cruzó la carretera. Si no hubiera frenado, habría volcado el camión. Me detuve temblando, aceptando por fin que aquello no era producto de mi imaginación. Desde entonces manejo con un respeto distinto por la carretera. No cuento esta historia para asustar a nadie, sino porque entendí algo importante.
Hay personas que incluso después de la muerte siguen cuidando lo que amaron en vida. Y cada vez que paso por esa carretera, al amanecer, cuando la niebla se levanta y el silencio es absoluto, saludo en voz baja al anciano del bastón, porque sé que mientras siga escuchándolo, todavía no es mi turno de caer al barranco. Siempre pensé que lo peor que puede pasar en la carretera es quedarse dormido al volante. Por eso me cuidaba. Café, música, paradas cortas. Nunca confié en la suerte, pero esa noche aprendí que hay cosas más peligrosas que el cansancio. Cosas que se suben contigo cuando no deberías abrir la puerta. Iba manejando por una autopista casi desierta rumbo al sur. Eran cerca de las 2:30 de la madrugada, y la neblina comenzaba a cubrir el asfalto en tramos largos, el tipo de niebla que apaga los sonidos y te hace sentir aislado del mundo. Llevaba horas sin ver otro vehículo, y el silencio se volvía incómodo. Fue entonces cuando vi la silueta al borde del camino. Al principio pensé que era un reflejo de las luces o un señalamiento, pero al acercarme distinguí claramente a un hombre parado en la orilla, levantando ligeramente la mano. No hacía señas desesperadas, solo esperaba. Reduje la velocidad con desconfianza, recordando todas las historias que había escuchado, pero algo en su calma me hizo detenerme. Bajé el vidrio y le pregunté a dónde iba. Su voz fue baja, casi apagada. Me dijo el nombre de un pueblo pequeño que quedaba exactamente sobre mi ruta. Dudé unos segundos. Miré alrededor buscando algún peligro, pero no había nadie más. Le dije que subiera. Cuando abrió la puerta y se sentó en el asiento del copiloto, sentí un cambio inmediato en el ambiente, como si el aire se hubiera vuelto más denso, más frío. Cerré la puerta y retomé la marcha. Durante los primeros minutos no hablamos. Él miraba fijo al frente. Yo manejaba concentrado. De reojo noté que su ropa estaba húmeda, como si hubiera estado bajo la lluvia, aunque afuera no llovía. Intenté iniciar conversación preguntándole si venía de lejos. Respondió con frases cortas, sin emoción. Su voz no reflejaba cansancio ni urgencia. Era plana, antinatural. El camino se extendía frente a nosotros, y la niebla parecía cerrarse más. Encendí la radio para romper el silencio, pero solo se escuchó estática. Ninguna estación entraba. La apagué, y fue entonces cuando él habló sin que yo le preguntara nada. Dijo que esa carretera no le gustaba, que ahí la gente se quedaba más tiempo del que debía. Le pregunté a qué se refería, y tardó en responder. Luego dijo que algunos viajes no terminan cuando uno cree, que a veces solo cambian de forma. Sentí un escalofrío, y traté de convencerme de que solo estaba cansado, que cualquier conversación nocturna puede sonar extraña. Pasaron varios kilómetros, y empecé a notar algo inquietante. El reflejo del pasajero en el espejo del copiloto no siempre coincidía con sus movimientos. A veces parecía retrasado, otras veces más oscuro, como si la luz no lo tocara del todo. Intenté no mirarlo directamente, concentrado en la carretera, pero la sensación de incomodidad crecía. El aire dentro de la cabina comenzó a oler a humedad, a tierra mojada, un aroma que no tenía explicación. El hombre suspiró profundamente y me dijo que ya casi llegábamos. Miré el GPS y noté que el pueblo que había mencionado no aparecía, no figuraba en el mapa. Pensé que tal vez estaba desactualizado, pero la señal seguía marcando ruta directa. Le pregunté si estaba seguro y asintió lentamente. Unos minutos después, vi un señalamiento viejo y oxidado con el nombre del pueblo, apenas legible. Sentí alivio, pero también una inquietud difícil de explicar. La carretera se volvió más angosta y oscura, sin luces, sin casas, sin señales de vida. Le pregunté dónde debía dejarlo, y señaló hacia adelante. Dijo que más adelante, donde terminaba el camino, avancé unos metros más hasta que la carretera se convirtió en terracería y luego simplemente se acabó. Frente a nosotros solo había un terreno baldío y una vieja cruz de madera clavada en el suelo. Frené confundido, y le pregunté si ahí estaba bien. El hombre bajó la mirada y dijo que sí, que ahí había terminado su último viaje. Sentí que la sangre se me helaba. Intenté decir algo, preguntar qué quería decir, pero cuando giré la cabeza hacia él, el asiento del copiloto estaba vacío, la puerta seguía cerrada. No había sonido,
No había movimiento, solo la cruz iluminada por los faros. Bajé del camión con las piernas temblando y revisé alrededor. No había nadie, ni huellas, ni señales de que alguien hubiera estado ahí. Regresé a la cabina tratando de recuperar el aliento, y fue entonces cuando vi algo que me dejó paralizado. El asiento del copiloto estaba empapado, como si alguien recién salido de la lluvia hubiera estado sentado ahí durante horas. El olor a humedad era ahora insoportable. Arranqué sin mirar atrás y manejé hasta el amanecer. Cuando finalmente llegué a una gasolinera grande, le conté lo ocurrido a un conductor veterano. Me escuchó en silencio, y cuando terminé me preguntó exactamente dónde había sido. Al describirle el lugar asintió lentamente, y me dijo que ahí, años atrás, un autobús se había salido del camino durante una madrugada con niebla. Varios pasajeros murieron y nunca encontraron a todos los cuerpos. Desde entonces, según él, algunos conductores recogían pasajeros que no figuraban en ninguna lista. Regresé a casa con la sensación de que algo me había acompañado más tiempo del que debía, durante semanas. Cada vez que subía al camión, sentía que alguien ya estaba sentado en el asiento del copiloto, aunque al mirar no hubiera nadie. El olor a humedad aparecía de vez en cuando y la radio se llenaba de estática. Con el tiempo todo fue desapareciendo. O eso creí, hasta que una madrugada, revisando el tacógrafo del camión, noté algo imposible. Durante aquel trayecto, el sensor había registrado un peso adicional en la cabina, durante varias horas, exactamente en el asiento del copiloto. Desde entonces nunca vuelvo a levantar a nadie en la carretera, porque aprendí que no todos los que piden aventón están vivos, y algunos viajes no terminan cuando el pasajero se baja, sino cuando decides aceptar que nunca debió subir.